geopatrimonio? El geopatrimonio es parte integral del patrimonio natural. El término se refiere al patrimonio geológico de nuestro planeta, es decir, al conjunto de elementos no vivos y no renovables, tales como las formaciones rocosas, las estructuras, los paisajes y los yacimientos paleontológicos y de minerales que tienen una gran relevancia, los cuales son catalogados y valorados por su interés científico, cultural, educativo, recreativo y paisajístico. En el marco del geopatrimonio, a finales del siglo XX, en diferentes países comenzaron a identificarse puntos de interés geológico o geositios de acuerdo con la iniciativa promovida por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Un geositio es una localidad, un área o un territorio clave cuyas características geológicas y geomorfológicas permiten identificar y comprender alguna etapa evolutiva de nuestro planeta. En los últimos años, también se ha forjado el término Geoparques Mundiales de la UNESCO, que son áreas geográficas únicas y unificadas en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional bajo un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. De manera particular, estos geoparques dan a la población local un sentimiento de orgullo de su región y fortalecen su identificación con el área, además de que estimulan la creación de empresas locales innovadoras, de nuevos trabajos y cursos de formación de alta calidad a medida que se generan nuevas fuentes de ingresos a través del geoturismo, al tiempo que se protegen los recursos geológicos del área. Conservar el geopatrimonio permite conservar la biodiversidad, pues todos los elementos no vivos influyen en la vida que se da en el propio ecosistema. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañe de nueva cuenta a esta serie muy interesante sobre los geoparques en México. Y bueno, en este segundo programa que vamos a hablar sobre la conservación y el patrimonio geológico de nuestro país. Y para ello tenemos dos invitados de lujo que nos acompañan para platicarnos sobre este tema tan interesante, sobre la riqueza de nuestro país en la parte geológica. Y para ello tenemos al ingeniero Miguel Ángel Cruz, que es coordinador técnico y de campo del Geoparque Comarca Minera. Bienvenido, Miguel Ángel, y mucho gusto por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también tenemos a la geógrafa Xochitl Ramírez Miguel, y bueno, nos acompaña ella de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca. Así es, muchas gracias. Bienvenida, Xochitl. Y bueno, antes de platicar con nuestros invitados, los invitamos a que nos comuniquen sus inquietudes, sus intereses, las dudas que tengan al respecto de este tema, y van a aparecer en pantalla nuestros números telefónicos y las redes sociales para estar en comunicación constante con nosotros. Y bueno, para comenzar el día de hoy, retomemos un poco el tema de los geoparques. El primer programa hablamos de esa designación que hubo por parte de la UNESCO, de estos dos geoparques, estos espacios importantes para la riqueza cultural, económica, social de nuestro país. Y nos gustaría que nos hablaran particularmente de las características de cada uno de estos territorios de los cuales ustedes están representando. Y bueno, vamos a empezar por Xochitl, que nos platiques cuáles serían las características que pudieron darle vida a este geoparque y por las cuales también fue designado como patrimonio geológico, y que nos hables de este geopatrimonio. Al final, ¿qué es el geopatrimonio y cuál sería en este caso el de la Mixteca Alta? Pues muchas gracias por el espacio. Pues en Mixteca Alta el gran potencial para su desarrollo y consolidación, y desde luego sus líneas de acción, es hacia el tema de la erosión. Nuestro geoparque cuenta la historia de la erosión en un paisaje pues bastante erosionado, pero que hace uso de manera, por un lado, el proceso natural de la erosión como un recurso geológico, geomorfológico, y por el otro lado, la parte antrópica del paisaje, ¿no? Cómo eso se ha adecuado a consolidar un geopatrimonio, ¿no? Que es pues los recursos naturales tangibles como intangibles, ¿no? Nosotros tenemos como un amplio contenido en la parte cultural, pero asimismo también el manejo de ese espacio, ¿no?
La cultura está relacionada con esta formación que nosotros conocemos a partir de la geología como formación Yanguitlán, ¿no? Una serie de cárcavas que son erosionadas y una pues muy suave textura de estos que se consideran como suelos o que son en el paisaje de la Mixteca, ¿no? Esta formación Yanguitlán da pues da vida a este paisaje, ¿no? De ser muy suave, rojiza, la podemos reconocer en este valle de Yanguitlán, ¿no? Donde se consolida en una estrategia como para el desarrollo del geoparque, ¿no? Este patrimonio está relacionado también con la cultura y con pues el uso que ahora mismo le podemos dar, ¿no? En beneficio a las comunidades, ¿no? Claro, sobre todo este punto de la erosión, que para muchos representaría un déficit, es decir, hay incapacidad para poder sembrar o hay la probabilidad incluso de terrenos áridos que impiden el desarrollo sustentable, pero en este caso creo que es un potencial y es lo que ustedes están explotando. Así es, y bueno, esta forma de verlo o de revalorarlo es muy importante para el geopatrimonio, ¿no? A partir de una relación geológica, geomorfológica, pues puede dar vida a un concepto positivo, ¿no? La erosión no es del todo malo, ¿no? Es la parte de pues, poder valorar o revalorar este territorio y asimismo causar una seguridad, ¿no? En términos de desarrollo económico, ¿no? Y en términos también de informarnos qué contiene, ¿no? El territorio, ¿no? Calizas, pues tobas, basaltos, tener como esa relación de la geología, ¿no? Y está relacionada en la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo ahorita que dices de la vida cotidiana, en los usos y costumbres de la población que se apropia precisamente de estos recursos y les da un sentido diferente y les puede sacar provecho, ¿no? Sí, claro, pues esto que me refería de contar la historia de la erosión en un paisaje, pues también viene una práctica muy importante, ¿no? Que son los lamabordos, que son una serie de terrazas utilizadas en la parte media alta, como una especie de retención de suelos, ¿no? Es una práctica pues milenaria en la Mixteca que revierte pues a la condición de que no hay muchos suelos, pero sí hay agricultura, ¿no? Esta implementación tecnológica pues de 3.600 años más o menos en dataciones de estudios, pues sigue siendo una práctica actual, ¿no? Y revalora, como ya lo he tocado, al patrimonio, ¿no? Pero también teje la relación humana, ¿no? Teje la relación entre dónde están las rocas, cómo se utilizan y ahora mismo en el tema educativo de divulgación, pues poder saber que todos esos elementos están en un contexto y este contexto es contar la historia de la erosión, ¿no? Claro, no, pues esto es muy enriquecedor para poder también valorar lo que tenemos los mexicanos y para ello vamos a darle la palabra ahora al ingeniero Miguel, que nos platiques en el caso de la comarca minera, ¿cuál sería esta riqueza? Porque bueno, es de tradición minera, por supuesto, pero que nos hables un poco más de los recursos que hay ahí, las cuestiones de si hay erosión a diferencia de la Mixteca Alta, los primas basálticos, que es lo que también ustedes son lo que están explotando. Que nos platiques más sobre este espacio, Miguel. Bueno, en la comarca minera, como bien mencionas, hay un geopatrimonio de origen minero, es decir, ese origen minero es en realidad producto de los volcanes. También es un territorio netamente volcánico, en su mayor parte. Y bueno, el territorio de la comarca minera está relativamente cerca a la Ciudad de México. Está entre 1 hora a la ciudad de Pachuca y ya podemos decir que ya estamos dentro del geoparque de la comarca minera. Lo compone una red de 31 geositios. Y bueno, algunos de ellos, la mayoría, tienen que ver con este contenido volcánico. Y bueno, en relación con la erosión, que también es una parte importante del geodiscurso de la Mixteca Alta, podemos también hablar de erosión en la comarca minera, porque en los tiempos de la colonia, cuando descubrieron los yacimientos minerales, pues las vetas estaban aflorando, ¿no? Las vetas estaban aflorando, las vetas llenas de plata estaban aflorando así en los cerros que ahora circundan la ciudad de Pachuca y Mineral del Chico.
Pero si nosotros estudiamos esas vetas, esos orígenes, los vemos al microscopio, pues podemos decir que esa mineralización, esa concentración de plata, en realidad cuando se formó hace 23 millones de años, pues estaba a 1 kilómetro de profundidad. Es decir, hubo erosión desde 23 millones de años hasta acá para que el hombre eventualmente pudiera descubrir esos yacimientos. Y es entonces que se da toda esta relación del hombre con las rocas. Empieza la explotación minera, empieza la colonización de la ciudad de Pachuca, se da la fundación de Mineral del Chico, es otro pueblo minero, también de Real del Monte, toda esta serie de poblaciones que de alguna u otra manera se relacionan netamente con las rocas que están mineralizadas. Y eso lo compone el geopatrimonio de la comarca minera. Y ya hablando más específicamente, el geopatrimonio de la comarca minera lo compone los yacimientos de clase mundial del distrito Pachuca Real del Monte. Este distrito, pues como comentaba, fue descubierto a mediados del siglo XVI, en plena colonia, y fue explotado por 500 años casi de manera ininterrumpida, con pequeños lapsos de no explotación. Y en ese lapso de explotación se extrajeron 40 millones de kilogramos de plata. Se habla que la longitud máxima de las vetas que tenían el mineral pues alcanzaba 8 kilómetros, los espesores variaban entre 0.5 metros hasta 40 metros de ancho. Y haciendo un poquito las estadísticas, se habla de que el 6% de la plata a nivel mundial durante ese lapso viene de ese distrito histórico de Pachuca Real del Monte. El otro rasgo geopatrimonial de importancia internacional en la comarca minera son los prismas basálticos. Como mencionabas, están ubicados en Santa María Regla, en el municipio de Huasca de Ocampo, y pues estos prismas basálticos de origen volcánico fueron descubiertos para la ciencia, para los naturalistas del siglo XIX, por Alexander von Humboldt. Este explorador naturalista pues viene y los descubre para la ciencia de su tiempo. Otro rasgo importante lo constituye desde luego el legado minero de características industriales. Se da ahí la amalgamación de patio para beneficio del mineral. Oye, pues muy interesante lo que nos acaban de compartir, sobre todo porque esta diversidad también promueve la divulgación científica, el aprendizaje, la apropiación, los valores. Es un conjunto de factores que, bueno, nos dan una peculiaridad a estos territorios. Y bueno, vamos a ir a una cápsula que les quiero compartir que habla sobre esta importancia de la declaración de estos geoparques mexicanos y por qué es importante que la UNESCO lo reconozca para poder seguir conservando esta riqueza de la cual hablan nuestros invitados. Pues los invito a ver esta cápsula. Adelante. ¿Cómo contribuye la designación de los geoparques a la conservación de las riquezas naturales y culturales de los países? Por mucho tiempo, la conservación de la naturaleza ha puesto énfasis en el cuidado y protección del medio ambiente y la diversidad biológica, más aún en la protección de las especies animales y vegetales en peligro de extinción. En este marco, existen diversos programas, recomendaciones y leyes internacionales y nacionales propias para los diferentes países. Debido a este enfoque limitado, la balanza de la conservación se ha inclinado históricamente hacia la parte biótica de la naturaleza. Sin embargo, en los últimos años ha sido posible reconocer el valor de los suelos, las rocas y los minerales como bases que sostienen la biodiversidad y su respectiva actividad orgánica. Retomando algunas palabras del Dr. José Luis Palacio Prieto, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, en los sistemas de conservación es muy frecuente que el foco se ubique siempre en la parte viva de los ecosistemas, es decir, en la vegetación y en la fauna, y el resto del ecosistema quede en el olvido. Sin embargo, en el marco de los geoparques se intenta dar a conocer la importancia de los elementos no vivos de los ecosistemas, pues estos influyen de manera significativa en la preservación de la vida. Así pues, en los geoparques el espacio se ve de manera integral.
Para decirlo de una manera sencilla, se incorporan las rocas, los suelos y el relieve, así como la vegetación y la población, dado que todos estos elementos están relacionados. Es importante reconocer que a la par de la biodiversidad, o la diversidad de la vida, existe una geodiversidad, es decir, una variedad de elementos sin vida que le permite a lo vivo estar vivo. Además, en el marco de los geoparques, también se reconoce que la cultura está íntimamente ligada a la biodiversidad y a la geodiversidad. Por tanto, para entender lo que sucede en un territorio, es preciso comprender las relaciones que hay entre todos los elementos que convergen en el mismo, es decir, la cultura, la sociedad, la biodiversidad y la geodiversidad. De esta manera, los geoparques contribuyen a la conservación de las riquezas naturales y culturales de los países. Además, sustentan actividades como el geoturismo que benefician a los diferentes territorios. De acuerdo con la UNESCO, existen 140 geoparques en todo el mundo. Cada uno de ellos contribuye de manera significativa al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre ellos, fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, trabajo digno y crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, entre otros. En este sentido, las labores de conservación del patrimonio natural se colocan en una plataforma internacional que promueve una legalización de la conservación y la implementación de buenas prácticas. Pues muy interesante este video que acabamos de ver. Creo que nos fortalece lo que hemos venido platicando sobre la educación, el aprendizaje, la apropiación por parte de la población. Y como dicen algunos de los geólogos, de los geógrafos, sin población no hay geoparque. Entonces me gustaría que nos comentaran, Xóchitl, ¿qué te pareció el video y qué rescataríamos de este material? Pues para mí es muy importante la parte educativa. Y pues desde luego el diálogo que se establece con la población, ¿no? La comunicación que hay para con los demás. Y bueno, en ese sentido, las comunidades como la universidad y también la parte gubernamental, pues enriquece esta parte de generar espacios gestionables en territorios pues muy distintos, ¿no? Entre sí, con ambientes y contextos distintos, pero que a la vez se hermanan por un objetivo, ¿no? El desarrollo pues hacia la comunidad y el aporte de la investigación en beneficio de nuestra nación, ¿no? Claro que sí, Xóchitl. Y Miguel, ¿qué te pareció el video? Está muy bien y yo creo que muestra la cara de los geoparques, porque cuando uno escucha la palabra geo, piensa que todo es de rocas. Y la verdad es que en los geoparques algo que nos queda clarísimo a los geoparques mexicanos es que no todos son las rocas en los geoparques. Hay que involucrar a la gente, hay que involucrar a la universidad, la investigación científica, la comunicación, todo basado desde luego en el geopatrimonio para promover el desarrollo sostenible o sustentable de esos territorios. Fíjense que dijeron un punto muy importante que es la comunicación, que creo que aquí podríamos detenernos un poco para poder reflexionar, y yo les preguntaría a ustedes como expertos en la materia, cómo divulgar, cómo acercar este conocimiento, esta riqueza, cómo poder darla en el sentido de que la gente, tanto la comunidad cercana de la población, que es el primer motivo, porque ellos tendrán que valorar lo que tienen de manera cercana, y cómo divulgar esto a la población, a la sociedad en general, porque muchas veces cuando pensamos en vacaciones o en conocer algún lugar, vamos a los mismos sitios o ya tenemos como un estereotipo de lo que es conocer un pueblo mágico, pero en este caso, ¿cómo divulgarlo? ¿Qué estrategias utilizaríamos? No sé, ustedes platíquenos a través de la televisión, la radio, a través de folletos, a través de conferencias. Ustedes platíquenos, Xóchitl, ¿cómo lo haríamos? Pues creo que es muy importante, es una de las llaves, ¿no? De poder enriquecer, fortalecer y consolidar el término de geoparques en el contexto mexicano, ¿no? Entonces, pues en el caso nuestro de Mixteca Alta, pues favorecidos también por este enfoque que compartimos conjuntamente con Comarca Minera y con los geoparques globales, es una estrategia del enfoque de abajo hacia arriba, ¿no?
Los geoparques se tienen que construir a partir de las comunidades, la población, con este ánimo de divulgar las ciencias de la Tierra, ¿no? Y en estas particularidad de las ciencias de la Tierra, pues tienen que estar relacionadas con pues, lo cotidiano, como ya había referido antes, pero también con el ánimo de poder tener un lenguaje de comunicación, ¿no? No todos conocemos del término geoparques, geopatrimonio, ¿no? Porque justo está en la construcción, ¿no? Entonces esta construcción pues, nos enriquece tanto a la parte de, pues hoy en día se utilizan las redes sociales, ¿no? Eso nos anima porque es una vía directa de comunicación, ¿no? Pero por la parte de las comunidades, pues ellos están haciendo sus propias estrategias, ¿no? Como pueden ser reuniones, talleres, ¿no? Otro ánimo que siempre creo que aquí con el compañero Miguel Ángel y con todo el equipo de los geoparques compartimos es estar haciendo actividades constantes, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos la estrategia de la geoeducación, ¿no? La geoeducación pues nos enseña y nos despierta a partir también de conocimientos locales, ¿no? Locales tradicionales y los conocimientos técnicos científicos, pero también uno más, ¿no? Que esto pueda ser global y compartir una adaptación constante, ¿no? Entonces, los geoparques están en plena construcción, pero creo que también en la visión integral, todo mundo podemos hacer y aplicar nuestro conocimiento desde distintos campos, ¿no? Y la divulgación es la tarea que tiene que estar de manera permanente, ¿no? Y constante, ¿no? Día a día, ¿no? Desde las comunidades, pero desde el ámbito de investigación y desde lo global, ¿no? Y permear. Claro que sí, Xochitl. Y en materia del espacio en Hidalgo, ¿qué haríamos, Miguel? ¿Cómo han visualizado esta divulgación? Pues un poco la experiencia que como grupo de trabajo hemos tenido en la comarca minera es desde luego el reto, no solo de la comunicación de la ciencia, sino la comunicación de la geología, la comunicación de las ciencias de la Tierra. Nosotros como geólogos quizá por nuestra formación estamos muy acostumbrados a referirnos, esa roca tiene 5 millones de años, o como decía hace rato, es que se formó hace 23 millones de años y ahora está en la superficie. Hay una barrera comunicativa entre los geólogos o los geos y la gente no especializada. Entonces eso imprime un reto enorme de entrada para todos los geoparques y de entrada además para México, porque la geología no es una ciencia pues muy conocida, que digamos, hay que mencionarlo. Y en el caso de la comarca minera, un poco del aprendizaje y las estrategias en cuestión de comunicación pues son las alianzas estratégicas. Es decir, tenemos vínculos o colaboración directa con los ejidos que componen al polígono de la comarca minera. Tenemos alianzas estratégicas también con el gobierno, con la Secretaría de Turismo, quienes hacemos esta sinergia para pues abordar los temas de la comunicación. Y desde luego, como dice Xochitl, también la comarca minera, pues nos encargamos de hacer estrategias en redes sociales, concursos de fotografía, la gente somete sus fotos del patrimonio geológico o del geopatrimonio y ha habido votaciones, hemos hecho geocalaveritas con este discurso de patrimonio geológico y tratando de rescatar las tradiciones, ¿no? Hemos hecho también, desde luego, conferencias. Aparte también, algo que compartimos con Mixteca Alta, pues es este servicio de visitas guiadas. Los geoparques pues convocan a las escuelas, a las universidades y se ponen en contacto con nosotros, y nosotros como guías o como geólogos, como geógrafos, podemos brindar ese servicio y vamos a los geositios y tenemos una discusión en campo, de platicar qué es un geoparque, que vean cómo se abordan los temas de todas las líneas de acción, y bueno, son parte de las estrategias que tenemos, ¿no? Claro, y al final siempre hay un impacto, que es lo que se busca, el tener un impacto en la población local, que al final en la parte económica pues también hay beneficios, ¿no? Y de hecho esa es la parte que creo que tenemos que destacar, además de la cuestión cultural, del aprendizaje, porque muchas veces la gente en la sociedad vive como con esta idea de los geólogos, los geógrafos, como algo lejano, como si fueran investigadores que están encerrados y que no tienen contacto con la realidad, cuando aquí lo más sobresaliente es lo cotidiano. Pues agradecemos la participación de nuestra invitada del día de hoy, geóloga Xochitl Ramírez Miguel,
y pues te invitamos a que nos visites nuevamente en otro programa, pero pues que nos des algunas palabras para poder despedirnos tu participación. Pues muchas gracias por la apertura, agradecer también al compañero Miguel Ángel y bueno, desde luego enviar un saludo para las comunidades, los guías locales de Mixteca Alta y el equipo de la unidad académica que también de manera conjunta hacemos un trabajo en beneficio del Geoparque. Pues muchas gracias, Xochitl, y pues estamos aquí en Mirador Universitario. Vamos a una pausa y regresamos con otra experta que va a continuar hablando de la Mixteca Alta. En cuestión de educación, el Geoparque Comarca Minera cuenta con redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. En el caso del Facebook es el más activo que tenemos y en él tenemos varios proyectos. Uno de ellos es GGN Youth, que acerca a jóvenes de diferentes partes del mundo. Fuimos invitados por Canadá y Rumania para participar en este proyecto e integramos a una escuela del estado de Hidalgo. Esta es el CECITE Omitlán. Estos jóvenes participan con nosotros y muestran un poco de su día a día en el Geoparque. Suben sus fotografías a Instagram, tienen un grupo de Facebook e intercambian un poco de la experiencia que tienen en el Geoparque. Otra de las acciones que hemos realizado para darle más seguimiento a las redes sociales es un concurso de fotografía, el cual lanzamos hace unos meses, invitando a aficionados y profesionales, los cuales nos enviaron sus fotografías y posteriormente se colocaron en el libro guía del Geoparque. Otro de los proyectos importantes ha sido también el laboratorio subterráneo. Sería el primero en América Latina, además de que su objetivo principal es mostrar y educar a todas las personas visitantes, alumnos, estudiantes, que puedan visitar este laboratorio y rescatar estas antiguas minas que se utilizaban para extraer plata. Ahora que también se utilizan, además de turísticamente, de manera educativa, mostrando un poco de la física de altas energías y el conocimiento del espacio. El libro guía del Geoparque es uno de los principales logros que se ha tenido en este año la comarca minera, ya que mezcla una serie de información histórica, cultural, geológica, biológica, arqueológica, que muestra un todo de la comarca minera. Participaron más de 40 autores, también tenemos una sección de geositios que muestra cada uno de los 31 geositios con un discurso más ameno, con una historia que contar, para que el visitante se atrape, mezclando todos los aspectos geológicos, biológicos y patrimoniales de la comarca minera, del territorio del estado de Hidalgo. Se pretende que este libro guía sea incorporado a la SEP para que tenga una mayor difusión y los mismos pobladores del estado de Hidalgo lo utilicen de manera cotidiana en su educación y conozcan un poco más acerca del Geoparque y toda la importancia que tiene esta denominación de UNESCO. El libro guía ya se está trabajando para que sea digital. Se están elaborando una serie de elementos que nos piden para que cada uno de los capítulos sea citado por cualquiera de las personas que lo quieran consultar. Se creó un DOI y se está subiendo a la plataforma ResearchGate, que es una plataforma donde todos los investigadores suben sus artículos, sus publicaciones y son consultadas en todo el mundo. Otra de las acciones que se han realizado para la difusión ha sido un intercambio constante con diferentes países. La última colaboración que hemos tenido fue con China, donde se escribió un artículo con ellos y ellos lo promueven en su país, además de que se publica en la revista de la GGN, que es la Red Global de Geoparques, y se da difusión de manera internacional. Los geoparques promueven un poco el intercambio, el networking. Por ejemplo, en este caso, en el Geoparque de la Comarca Minera tenemos prismas basálticos. Tenemos el mayor porcentaje del territorio es volcánico. Entonces nos podemos aliar con diferentes geoparques que también tienen su territorio de origen volcánico. En otros geoparques también hay prismas en Hong Kong y eso hace como un vínculo de la geología que permite poder estudiar un poco más acerca de estos fenómenos geológicos.
Los invitamos a participar en nuestras redes sociales, a seguirnos. Nos pueden visitar en Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como Geoparque Comarca Minera. No se olviden de seguirnos en las páginas. Poco a poco subimos un poco de las actividades, concursos y colaboraciones que realizamos con otros geoparques. Los esperamos en nuestras redes sociales. ¿Cómo se realiza la divulgación en el Geoparque Mixteca Alta? En el Geoparque Mixteca Alta, creado en el 2017, la divulgación de las ciencias de la Tierra se realiza a través de 5 estrategias. La primera de ellas está encaminada hacia las prácticas de campo con estudiantes de licenciatura y de educación media superior. En estas visitas de campo, los estudiantes aprenden temas generales de las ciencias de la Tierra, así como aspectos sociales y culturales del geopatrimonio de esta región. La segunda estrategia tiene como objetivo llevar a través de especialistas actividades didácticas a las escuelas de la región para que los estudiantes conozcan de rocas, suelos, biodiversidad, historia, arqueología y de otros temas de interés científico para las comunidades. Otra actividad de divulgación es la de organizar eventos como la celebración del Día del Geoturismo, en cuyo marco se organizan diversas actividades lúdicas para todo público. Entre estas, podemos mencionar el aprender a pintar con suelos, trabajar con cerámica, aprender de geología y practicar la fotointerpretación, entre otras actividades. También se trabaja en la capacitación a los guías del lugar en torno a temas del geoparque y la geodiversidad, como son la geología, edafología, ecología, botánica, historia y arqueología. Esto con el fin de generar experiencias enriquecedoras para los visitantes. Como parte de la estrategia de divulgación, se elaboran notas y comunicados y se gestionan entrevistas en radio y televisión. También el grupo de la Mixteca Alta participa en eventos como el Encuentro con la Tierra en la Ciudad de México y el Festival del Conocimiento en la ciudad de Oaxaca. Este trabajo se realiza a través del área de comunicación del Instituto de Geografía de la UNAM y de su unidad en el estado de Oaxaca. A través de estas acciones es posible la divulgación de las ciencias de la Tierra, así como de la riqueza geológica, histórica, cultural y arquitectónica que se extiende por los 415 kilómetros cuadrados que constituyen el Geoparque Mixteca Alta. Gracias por seguir con nosotros aquí en Mirador Universitario. Y bueno, acabamos de ver un video muy interesante sobre cómo se hace la divulgación en la Mixteca Alta. Esto del terramóvil, artículos, talleres, conferencias. Es un reto que enfrentan los grandes divulgadores y los geólogos que están a cargo de este proyecto de Geoparque. Y bueno, para acompañar este espacio está con nosotros la geóloga Norma López Castañeda, que ella es del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques. Pues bienvenida, y para que nos puedas platicar sobre este proyecto y sobre todo ahora hablar del impacto que tiene en la sociedad, pero sobre todo hay un punto muy importante que me gustaría preguntarles a ustedes en la parte del geoturismo. A veces cuando pensamos en vacaciones, en estar fuera de la ciudad, pensamos, como lo habíamos platicado hace un momento, en playas, en mar, en tierra, en sol, pero que nos platiquen la importancia del geoturismo.
¿cuál sería la diferencia con el ecoturismo, por ejemplo, y las aportaciones que daría tanto a la comunidad donde están los geoparques como a la sociedad en particular? Empezamos contigo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta larga. Y refiriéndonos primero al video, una de las principales líneas de los geoparques, desde luego, es la difusión y llevar al gran público los temas de la ciencia de la Tierra. Entonces, pues se han realizado diferentes foros en los que la universidad ha participado a través de los geoparques, no solo Mixteca Alta, también Comarca Minera. Se ha participado, por ejemplo, en el evento del Día de la Tierra que organiza el Instituto de Geología, o en la Feria de las Ciencias y las Humanidades. También hay festivales del conocimiento, muy pronto va a ser en Hidalgo, y bueno, ahí estarán los compañeros de Comarca Minera apoyando. Pero bueno, es una labor continua de estar en estos eventos para difundir los temas, no solo en general de ciencias de la Tierra, sino pues bueno, compartir con las personas qué es lo que hay en estos territorios que los hace excepcionales y por qué están ahora en esta lista de geoparques mundiales, ¿no? Eso por un lado. No sé si el compañero Miguel quiere... Sí, de hecho, Miguel, te iba a preguntar precisamente ahorita que nos habla nuestra compañera del geoturismo. En el caso de la Comarca Minera, ¿cuáles serían como los elementos que destacarían o cómo hacerlos llegar al público? Bueno, ya hablamos del geopatrimonio de importancia internacional de la Comarca Minera, y ahora entra otra palabra nueva, emergente, que es el geoturismo. Pues el geoturismo es un tipo de turismo especial que está vinculado a la valorización y a la sensibilización del geopatrimonio. En Hidalgo y específicamente en la Comarca Minera, pues ya había turismo, ¿no? Desde antes de que empezara el geoparque ya había turismo en los prismas basálticos, ya había turismo en los pueblos mágicos, pero ese turismo no tenía esa componente de valorización del patrimonio geológico, de sensibilización. Entonces, lo que estamos buscando, y es un reto que creo que compartimos también con Mixteca Alta, es sensibilizar al visitante de nuestros territorios a conocer, a valorizar el patrimonio geológico. Y en ese sentido, pues estamos hablando de un geoturismo. Entonces, continuamos trabajando en esas líneas. Hay geoparques maduros en Europa que ya tienen un geoturista, ¿no?, por decirlo así, que ya sabe lo que espera de un geoparque. Y aquí, pues estamos empezando. Llevamos un poquito más de un año como Geoparques Mundiales de la UNESCO, y pues estamos trabajando en estas líneas de producción de productos locales con valor geológico, de recorridos geológicos para turistas de todas las edades, etcétera, etcétera. Entonces, entiéndase por eso la labor del geoturismo. Bueno, a mí me gustaría abundar en esta parte del geoturismo. Sí, la difusión de los temas relativos a las ciencias de la Tierra es, digamos, uno de los principales objetivos. Por otro lado está la conservación, y una parte que de alguna manera tocó Miguel es el desarrollo local. El geoturismo, digamos, es un turismo de naturaleza, pero digamos como lo que lo hace distintivo es esta parte que busca fomentar, a partir de los temas propios de la geografía, de la geología, un desarrollo económico y social en las ciudades, en las sociedades en las que se lleva a cabo. Algo que también me gustaría recuperar es como estas diferencias entre uno y otro geoparque, ¿no? Por ejemplo, Miguel mencionaba todos estos recursos turísticos que ellos tienen, que son de tradición, ¿no? O sea, ellos tienen el primer pueblo mágico del país. Bueno, eso nos habla como un poco de cómo es esta actividad en ese territorio. Sin embargo, en Mixteca Alta, bueno, el turismo el geoturismo y el turismo en general es una actividad nueva. Digamos, antes del proyecto de Geoparque,
hubo otras iniciativas, pero vaya, finalmente cuando se trabaja Geoparque, se designa, funciona como una figura que cobija a estas otras iniciativas para ayudarlas a impulsarlas, ¿no? Y pues es una actividad prácticamente nueva en el territorio, ¿no? Y básicamente lo que se quiere es precisamente impulsar estas comunidades en ese territorio, en Oaxaca, que sabemos que son territorios sumamente deprimidos económicamente por múltiples razones, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que se busca es, a través de este turismo educativo que genera una conciencia y un conocimiento y apropiación del territorio, pues coadyuvar a que las personas puedan desarrollar otras actividades económicas, fomentar que la población se quede, porque estos territorios son caracterizados por altas tasas de migración, ¿no? Entonces, el Geoparque busca ser una opción, una alternativa para que las personas se queden en ese territorio y desarrollen sus actividades, ¿no? Entonces son contextos diferentes, pero es un poco de lo que se hace. Claro, de hecho ahorita que hablas de la parte de la actividad, me gustaría, Miguel, que cerraras con esta parte de la Mixteca que acaba de hablar ahorita nuestra compañera. En el caso de ahora de la comarca minera, ¿cuál sería como la parte a destacar? Hablamos de la plata, pero ¿qué otros minerales, y con esto cerraríamos, serían como motivo para resaltar y poder que la gente se motive también para ir a la comarca? Pues otro de las, me parece que me salté esta parte de mencionar del geopatrimonio de la comarca minera, pues es que en el Cerro de San Cristóbal, que es el cerro emblemático que está ahí en la ciudad de Pachuca, pues se descubrieron dos minerales típicos del sílice, de la sílice, que es la tridimita y la cristobalita. Se descubrieron en el siglo XIX por un explorador prusiano y bueno, forma parte también de este patrimonio geológico, ¿no? Que lo involucramos en el discurso del geopatrimonio, en los discursos de geoeducación y de geoturismo. Así es. No, pues son elementos fundamentales. Yo creo que el público que nos está escuchando pues se va a interesar en conocer estos territorios que son únicos, con características propias de cada lugar. Y bueno, creo que ahorita que lo platican, pues ya queremos salir de vacaciones para poder visitarlos. Y bueno, vamos a mandar a un video. Este video habla de la conservación precisamente de estos recursos, porque también una parte importante es la conservación, sobre todo el que la persona que vive ahí aprenda a valorarlos, a cuidarlos, porque a lo mejor hablamos en términos geológicos de la importancia de los recursos, pero si no se cuidan adecuadamente, pues entonces hay una consecuencia y una cadena que va a perjudicar a los propios habitantes. Vamos a ver este video de la conservación del geopatrimonio y regresamos en unos momentos para comentar. ¿Qué es la geoconservación? A la par del surgimiento formal de los geoparques, se gestó el término geoconservación. Este enmarca un conjunto de acciones locales, regionales e incluso nacionales que se realizan con el fin de preservar un patrimonio geológico. De acuerdo con la Royal Society for Nature Conservation, dicho patrimonio contempla los ambientes, fenómenos y procesos geológicos que dan origen a paisajes, rocas, minerales, fósiles, suelos y otros depósitos superficiales que constituyen el sustrato y el registro de la vida en la Tierra y su evolución. Las acciones de la geoconservación se traducen principalmente en la protección y manejo de cada geositio o geoparque para ser aprovechado por la investigación científica y la docencia, además de adoptar medidas para garantizar su desarrollo económico sostenible. En primer lugar, la geoconservación contempla el inventario de los geositios o geoparques, así como la identificación de su valor mediante indicadores bien definidos. Posteriormente, contempla la planificación y administración de las medidas de protección más adecuadas, para lo cual cuenta con la participación activa de un órgano de gestión, así como de la comunidad local, a partir de sus prácticas culturales y costumbres.
A la geoconservación también le incumbe la venta controlada de objetos geológicos como fósiles, minerales y rocas pulidas u ornamentales. Y al respecto, la UNESCO anota que el órgano de gestión de un geoparque no debe participar en su venta, pero puede permitir la recolección controlada de materiales geológicos con fines científicos y educativos. Además, con base en la legislación nacional sobre la conservación del patrimonio de la tierra, el comercio de materiales geológicos puede ser tolerado siempre que se explique, se justifique y se monitoree de forma clara y pública como la mejor opción para el geoparque en relación con las circunstancias locales. Así pues, la geoconservación, además de identificar, reconocer y otorgar el valor del patrimonio geológico, busca proteger y manejar los geositios, así como acercar a propios y extraños a la geo y a la biodiversidad de una manera holística y significativa. Regresamos nuevamente a Mirador Universitario y continuamos con nuestros especialistas del día de hoy hablando de geoparques, estos dos geoparques que fueron designados por la UNESCO en el 2017. Y bueno, hemos hablado de palabras clave que son fundamentales: geopatrimonio, geoparques, geoconservación, y creo que esto es fundamental para que la gente conozca mucho más sobre esos territorios que nos brinda la naturaleza y en nuestro país. Me gustaría que hablaran ahora sobre la geoconservación, o sea, cuáles serán las acciones de manera muy concreta que tendría que hacer la población en particular y también la sociedad, cómo podemos contribuir, porque a lo mejor vamos, visitamos, disfrutamos, aprendemos, nos apropiamos del conocimiento de una manera lúdica, de una manera didáctica, pero ¿cuál sería la aportación que tendríamos que realizar nosotros como visitantes o como mexicanos y que pues pudiéramos poder enriquecer la información y poderlo compartir con nuestros amigos, con nuestra comadre, con el vecino, porque creo que a veces así solamente podemos empezar a aportar también a la divulgación. La divulgación está muy bien a través de las conferencias, los talleres, lo que nos comparten, pero en el día a día, en la cotidianidad, ¿cómo podemos contribuir a estas acciones? Empezamos contigo. Es muy importante el tema que mencionas y bueno, en cuanto a la geoconservación se llevan a cabo muchas acciones, ¿no? Pero a mí me gustaría hablar como, por ejemplo, hay una parte que hace la comunidad de los científicos, que es como en cuanto al inventario de los geositios y establecer criterios para poder conservar cuáles son más vulnerables, cuáles no tanto. Y bueno, en función de eso se hacen ponderaciones y se planean estrategias de gestión territorial, ¿no? Pero finalmente son las comunidades las que gestionan estos territorios los que llevan a cabo esta geoconservación de facto, ¿no? En el caso de Mixteca Alta, bueno, dadas sus características de este geoparque, son las comunidades quienes se encargan de gestionarlo, pero a través de una estructura que se denomina tequio, que es, digamos, un trabajo que un miembro de la comunidad hace solo por ser miembro de esa comunidad, sin ninguna remuneración, ¿no? Sencillamente es solo porque son de ahí, ¿no? Entonces, el tequio es una de las estrategias para cuidar los geositios del geoparque, ¿no? O sea, las personas finalmente se organizan un día, se va a hacer como labores de limpieza, de restauración, y van a los sitios, y es como de esta manera ellos gestionan un poco esta parte de la geoconservación, ¿no? Y bueno, algo que mencionabas también respecto a cómo nosotros, que no vivimos ahí, cómo podemos incidir en estas acciones, sencillamente al conocer. Porque cuando uno conoce algo, lo valora en su justa medida. Sencillamente, cuando no cuidamos algo es por una cuestión de ignorancia. Entonces, cuando nosotros estamos informados, finalmente vemos las cosas de otra manera y ayudamos a mantenerlas, a preservarlas. Es como mi comentario, el conocimiento. Sencillamente con eso
se puede cambiar un poco. Pues muchas gracias, Norma. En el caso de Miguel, ¿qué aportaciones tendría la gente local? Y en el caso de los ciudadanos que podemos visitarlo, ¿cómo podemos ayudar a esta geoconservación? Gracias. Me gustaría primero marcar qué es la geoconservación. Es un término igual emergente en México. Ya se maneja en geoparques desde luego desde hace muchos años. Y estamos acostumbrados a escuchar que se conserva la naturaleza en México, la CONANP. Tiene áreas naturales protegidas, en los planes de manejo dice, oye, pues es que no puedes arrancar esta especie endémica o no puedes llevarte o cazar esta fauna o esta flora, no sé, no puedes llevarla, no puedes extraerla de su hábitat. Esa es la parte biótica de la naturaleza, la parte viva. Esas se conservan, ¿no? Hay bioconservación. Pero cuando decimos geoconservación, nos referimos a que debemos también cuidar en la medida de lo posible, y es más a una escala pues igual, la parte geo, las rocas, la parte de los arroyos, la parte no viva de la naturaleza, la parte abiótica, que también es parte del entorno natural. Y bueno, al respecto, pues hay organismos internacionales que se encargan de incentivar a los gobiernos, por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de la cual la Semarnat es parte, y por ende la CONANP, pues ya tienen el capítulo 18 en el capítulo 18 de su libro de conservación en áreas naturales protegidas, ya habla de geoconservación. Entonces, pues hay un trabajo enorme a nivel institucional en México de pues ir involucrando este tema de la geoconservación en los planes de manejo de las reservas de la biosfera, de los parques nacionales. Y en este sentido, son los geoparques los que tienen esa responsabilidad de involucrar, de llamar a la gente, de hacer la parte de la geoconservación, desde luego a nivel institucional, a nivel social. En este caso son los ejidos los que en un geositio, por ejemplo, se encargan en los prismas basálticos. Son columnas, están fracturadas, pero en medio de esas columnas pues salen plantas, ¿no? Las raíces van abriendo la roca, la van rompiendo. Entonces son los locatarios, los ejidatarios, quienes como una manera de geoconservación, pues arrancan esas raíces para que el afloramiento de esas rocas basálticas no se deteriore. Otra parte de la geoconservación, desde luego, pues la comparten los visitantes. Es decir, ¿cómo geoconservar un geositio? Pues no rayándolo, no poniendo el corazoncito que luego ponen con grafiti, etcétera, etcétera, no tirando basura, desde luego, ¿no? Esa es una parte participativa, ¿no? a primer nivel de cómo un visitante puede geoconservar la naturaleza. Entonces hay varios niveles. Pues para cerrar, Norma, ¿quisieras agregar algo brevemente para poder despedirnos? Bueno, a mí me gustaría agregar que en esta parte de la geoconservación, bueno, no en Mixteca, pero en comarca, en mi intervención anterior mencioné acerca de la labor de los científicos y esta parte de los inventarios, esas cuestiones. Y bueno, hace poco Comarca Minera acaba de publicar un libro, como una guía de campo, me parece, y ese es un buen ejemplo de cómo se hace como esta primera etapa de la geoconservación. Lo primero que necesitas es la información para saber qué vas a geoconservar, ¿no? Gracias por la promoción. Sí. Sobre todo, tienes toda la razón, la información, si no tenemos los elementos, las herramientas para poder incidir de una manera participativa, cotidiana, porque a veces los ciudadanos lo vemos, como lo comentábamos hace un momento, muy lejano todo esto. Y a veces incluso cuando hablamos de geo, cuando escuchamos la palabra geo que nos remite a la palabra piedra, posiblemente decimos, bueno, ¿y por qué tendré que cuidar una piedra, no? Entonces, cuando empezamos a cambiar el chip, esta forma, este esquema de pensamiento, y revalorar y reconsiderar a la naturaleza desde otra perspectiva, bueno, eso nos enriquece como ciudadanos. Pues algo, Miguel, que quisieras decir muy brevemente para cerrar. Desde luego, pues así como cuando se cuida la parte viva de la naturaleza, estamos combatiendo el cambio climático, pues también la geoconservación es una manera de combatir el cambio climático. Es decir,
no es porque seamos geólogos y porque nos interesan las rocas y la historia de la Tierra que queremos cuidarlas o conservarlas, no, sino también es una parte de una responsabilidad pues social, una responsabilidad que como civilización debemos de tener conciencia de, pues para combatir el cambio climático. Pues un gusto el haber podido conversar con ustedes. Creo que nuestro público estuvo muy interesado. De hecho, tuvimos bastantes intervenciones a través de redes sociales. Y bueno, pues realmente nos vamos a despedir el día de hoy. Esperemos que en otros programas donde hablemos de geopatrimonio, geoparques, podamos contar con su participación. Nos agradecemos al ingeniero Miguel Ángel Cruz, coordinador técnico y de campo del Geoparque Comarca Minera. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Miguel. Y también despedimos a la geógrafa Norma López Castañeda del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques. Pues muchas gracias, Norma, también por tu participación, y agradecer al público también su asistencia a través de este medio que es mágico, el que nos puedan escuchar y puedan ver a través del Mirador Universitario. Seguimos con el interés de escuchar sus participaciones a través de los teléfonos, de las redes sociales, y los invitamos a ver este video reflexivo sobre el geopatrimonio y aprendamos un poco más sobre el turismo y cómo podemos apropiarnos y cómo podemos aportar como ciudadanos. Pues muchas gracias y nos seguiremos viendo en el próximo programa sobre geoparques. Hasta luego y que tengan muy buena tarde. A nivel mundial, el reconocimiento del geopatrimonio ha permitido abrir nuevas brechas para fomentar una nueva modalidad del turismo, es decir, el geoturismo. De manera general, el geopatrimonio contempla la identificación, promoción y valoración de los paisajes y sus elementos geológicos, así como el reconocimiento de la riqueza de los geoparques, la extensión del conocimiento científico mediante la divulgación, la promoción de la educación geocientífica, la divulgación del legado cultural de las comunidades, además del desarrollo económico y social de la región. Latinoamérica es una región altamente competitiva para el geoturismo y ha dado pasos importantes hacia nuevas formas de pensarlo, planificarlo, organizarlo y concretarlo desde una perspectiva más sustentable, amplia e incluyente. En este sentido, contempla nuevas experiencias holísticas y vivenciales a fin de que los turistas puedan comprender y valorar los fenómenos geológicos, la evolución natural y el paisaje, así como sus formas, su historia y su estética. Además, busca robustecer las identidades colectivas y promover las tradiciones. Para que todo esto sea posible, se cuenta con la colaboración y el compromiso de las comunidades, las cuales trabajan en la planeación y organización de recorridos turísticos lúdicos, diversos y originales, a través de los cuales comparten con los visitantes su cultura, cosmogonía y manera de ver el mundo.